Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva charla, a este ciclo de charlas geográficas que hemos denominado desde la Asamblea de Graduados de Geografía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy tenemos a nuestro invitado de lujo, el doctor Facundo Hernández, que nos va a dar una charla acerca de los hábitats urbanos para ricos y chetos, principios del encapsulamiento inmobiliario y su reedición en tiempos de pandemia. Facu es, colega y compañero de militancia, entre otras cosas, es investigador del CONICET, es delegado de ATE CONICET y referente indiscutido de la Asamblea de Universitarias y Científicos Autoconvocados, y se especializa en cuestiones urbanas y de urbanizaciones cerradas, así que por eso lo hemos invitado a que diera una charla en este ciclo que tenemos como asamblea de ciclo de charlas geográficas de este año 2021. Facu, te damos la bienvenida. Seguramente te haremos más preguntas sobre ti, sobre tu carrera y sobre lo que estás investigando a lo largo de la jornada. Así que te damos la bienvenida y cuando quieras arrancar con tu charla, serás muy bienvenido. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Y agradezco en primer lugar, por supuesto, la invitación de compartir con compañeros, colegas del campo y también que hemos fraternizado en las luchas a esta charla. Y también quiero agradecer a la Asamblea de Geografía por el enorme laburo que hace en la difusión de nuestra disciplina, que es sumamente importante y que la necesita y mucho, más en estos tiempos. Y también por el compromiso que tienen respecto a nuestro campo para que sea una herramienta de transformación social, ¿no? Y que también sea la geografía útil para las luchas que claman y reivindican un mundo más equitativo. Así que bueno, hablando de equidades e inequidades, un poco la charla va en esa dirección. Como bien la presentaste, Luis, la idea es hablar de organizaciones privadas y cerradas, por eso el título. Y la pregunta, en primer lugar, cuando uno empieza una charla de estas características, es, bueno, ¿de qué va la cosa? ¿Por qué el título? Bueno, yo el tema de organizaciones privadas es algo que me acerqué a través de mis trabajos, de mi línea de investigación, donde detectaba el crecimiento de organizaciones privadas y cerradas en la costa atlántica en las últimas décadas. Fundamentalmente lo incorporo al tema como formas combinadas entre el capital inmobiliario y el capital turístico, que se dan particularmente en la región costera marítima bonaerense. Pero no me quería quedar en hacer una descripción cualitativa y cuantitativa del fenómeno localizado en la región, sino que quería reflexionar también sobre estas formaciones socioespaciales dentro de un marco más general, una discusión más sistémica. Entonces ahí aparecieron con diferentes lecturas y también con el trabajo de campo que he podido realizar en diferentes locaciones, algunas preguntas que incentivaron el trabajo en esta línea. En primer lugar, es por qué estas formaciones espaciales urbanas están tan difundidas en casi todo el mundo, ¿no? ¿Qué vinculaciones tienen con las crisis socioambientales en la que está sumergido prácticamente todo el ecosistema planetario? ¿Qué tipo de respuestas son en forma concreta a la descomposición socioambiental de las ciudades en todo el mundo en un cuadro de aguda crisis capitalista? ¿Y cómo este fenómeno puede ser entendido a través del prisma que nos propone la lucha de clases? Entonces, para arrimarme un poco a estas cuestiones, mediante la lectura de autores clásicos y otros más novedosos, del campo geográfico y también de otras disciplinas,
pensé que una de las formas de organizar este tema era partir del concepto de forma-contenido de Milton Santos y dar cuenta qué forma-contenido se reiteraba en los diferentes análisis que proponen los autores que abordan este fenómeno en forma crítica, cómo lo podemos corroborar esto en el territorio, en los trabajos de observación, y sobre todo ver qué principios rigen en su conformación y reproducción. Por supuesto que los principios que propongo son principios que están abiertos, que están puestos a discusión para que sean reelaborados o para sumar nuevos principios que no haya advertido o que las diferentes coyunturas vayan introduciendo. Entonces, una de las preguntas que también surgió o me surgió era si era importante investigar este tipo de urbanizaciones, digamos, en forma concreta, digamos, sin establecer a priori o en primera instancia relaciones que después sí uno las establece. Y una forma sintética y concreta de responder esto es que de la perspectiva a la que yo adhiero, el crecimiento de estas organizaciones privadas está completamente atado a vulnerar cualquier intento de democratización del territorio, en términos de Buenaventura dos Santos, o de justicia espacial, en términos de Edward Soya, sobre todo porque este modelo urbano se nutre de los contrastes socioespaciales que se agudizan en un régimen social y económico que para reproducirse tiende no solo a la polarización socioespacial, sino también es importante subrayar que tiende a la violación sistemática de derechos humanos, ¿no? Incluso derechos humanos que están garantizados en los estados capitalistas, porque en gran medida las constituciones nacionales se amparan en las declaraciones de derechos humanos de las Naciones Unidas, que en su artículo 25 garantiza el derecho a una vivienda confortable, accesible, a un medio ambiente sano, que se pueda existir y reproducir la existencia sin determinadas problemáticas. Por otro lado, me parece que es muy importante subrayar la naturaleza antidemocrática desde la perspectiva que nos propone cómo el sistema ejerce una situación de estigmatización social sobre los sectores más golpeados y vulnerabilizados por la crisis capitalista en curso. Sobre todo porque lo que aparece como un elemento muy importante es que la población más empobrecida es la que de alguna manera siempre se la liga a la inseguridad social, ¿no? Como responsables de la violencia social. Es decir, en estos sectores no solamente padecen la violencia que ejerce el sistema sobre estas masas poblacionales despojadas y desposeídas por el sistema capitalista, sino que también padecen y el hecho discriminatorio y estigmatizante en que son responsables de la imposibilidad de que haya una convivencia urbana dentro de lo que se habla, o se puede decir en términos generales, que es una ciudad abierta, ¿no? El modelo europeo con espacios públicos. En definitiva, lo que considero que es un tema muy importante porque crece en todos los lugares del mundo el fenómeno de organizaciones privadas y está atado a ser una expresión concreta de la crisis social y ambiental, y es una expresión muy clara y concisa sobre las contradicciones y los antagonismos que nos instala el sistema, pero también es una oportunidad de negocios, como toda crisis. Es una oportunidad de negocio para aquellas firmas inmobiliarias que cuentan con los recursos como para ir fundando barrios, incluso localidades privadas. Otra cuestión que me parece importante
aclarar es por qué decimos para riques y chetes, ¿no? Porque en realidad estos barrios están ligados también a un sector importante de la clase media. Incluso podemos hablar de ciertos sectores asalariados que son los menos, pero que tienen un salario por encima de la canasta familiar, y eso le permite tener cierta capacidad de ahorro, y los barrios privados por lo general cuentan con una importante línea de financiamiento que permite de alguna manera que determinados sectores accedan, ¿no?, a determinados barrios. Pero lo que nos vamos a centrar en la medida que yo plantee los diferentes principios y los analice, es que vamos a poner más el acento en los barrios más elitistas. ¿Por qué ponemos este acento en lo más elitista? Porque son la vanguardia del modelo urbano privado. Es la vara, es el ideal, es el espejo por el cual se mide también los demás barrios privados que no tienen las mismas condiciones que estos barrios más elitistas o que conforman e incluyen todo tipo de relaciones sociales y ambientales encapsuladas, ¿no? Como podemos ver en Nordelta o infinidad de casos donde vemos que hay una atmósfera muy exclusiva. Incluso en estos grandes barrios hay una división interna. Pero vamos a fijarnos más en los barrios más elitistas para definir los principios. Y incluso viéndolo con un autor clásico como Veblen, que nos planteaba ya a fines del siglo XIX y principios del XX, el consumo ostensible y la emulación pecuniaria como una fuerza que impulsa a los sectores que están por debajo de estas élites, por lo general, a buscar formas de imitación. Así que bueno, la idea es que esto sea un modelo, el análisis de los principios sea el modelo urbano más top, podemos decir, en forma como se dice hoy por hoy. Y la idea del encapsulamiento tiene que ver puntualmente con la etimología de la palabra, porque si uno piensa en la raíz etimológica de cápsula, viene del latín capsa. Capsa en el latín significa caja. Y la función de una caja básicamente es el encerramiento en su interior de determinado contenido para protegerlo y preservarlo del exterior, ¿no? Así que bueno, vamos a ver que en las urbanizaciones privadas este concepto de encapsulamiento da cuenta de una forma contenido espacial muy concreta y, entiendo yo, acertada. Entonces, para ir definiendo, antes de pasar a los principios, para mí el encapsulamiento inmobiliario al que hacemos referencia es el ejercicio, la acción de determinadas firmas inmobiliarias en el territorio que van conformando y constituyendo algo que define muy bien María Laura Silveira, que es el territorio corporativo, ¿no? Un territorio corporativo que está diseñado para generar límites rígidos, ¿no? Como geografías fortificadas, muy definidas, con una territorialidad fuerte, que separe al sujeto que lo habita de un contexto que es resistido, que es rechazado y negado, que es todo lo que está por fuera de ese barrio privado, que forma parte de la ciudad abierta y vivenciada en forma pública cotidianamente. Y por el otro lado, el rol es generar hacia el interior de ese territorio corporativo todo lo que tiene que ver con un contexto más bien deseado, pretendido, que conecte a la población bajo un mismo ideal, ¿no? La que vive hacia el interior del barrio privado. Y por último, lo que a mí me parece que era importante también poner en evidencia, que los principios
que vamos a definir también tiene una característica de mandatos. Mandatos más en términos incluso de la psicología social, es decir, porque en definitiva son todos los valores por los cuales se acepta o se rechaza tal o cual cosa. Y romper con esos valores dentro de estos procesos, dentro de estas atmósferas que crean los encapsulamientos inmobiliarios, también sería una ruptura con una dinámica, con una ruptura con el encapsulamiento que llevaría directamente al rechazo del sujeto que está inmerso en esa realidad. Por eso, a mí lo que me parece que es importante mencionar, que estos mecanismos inmobiliarios tienden a crear cierto sectarismo urbano, como veremos más adelante. Bueno, pasando a los principios, que son 10, o sea que los que he marcado como 10, como para hacer un número redondo, pero bueno, quedó así con la pandemia. Yo los planteo más en un término de análisis tomando tanto las cuestiones estructurales como superestructurales. Es decir, ver, por un lado, el funcionamiento como estructura económica, pero también ver las ideas que se sustentan en torno a la reproducción de estos procesos urbanísticos. Y a mí me parece que todos los principios surgen sobre la base de 4 demandas y necesidades básicas sobre las cuales se fundamentan estos modelos urbanísticos, que son mejorar las condiciones del entorno inmediato en un contexto generalizado de descomposición socioambiental, vivir en un lugar custodiado y protegido ante la mirada discriminatoria de entender a un otro social identificado como una amenaza, obtener el capital sociocultural dentro de determinados núcleos sociales que permite o que da el acceso a vivir en tal o cual barrio, y reproducir un modelo inmobiliario rentable en base a estas necesidades. Entonces, pasando a los principios, ahí ya voy al PowerPoint, ustedes me dirán si se ve, ahí se ve, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pasando a los principios, el primero y entiendo yo el más básico, el que todos más o menos tenemos muy en claro, es un principio que se basa en la revalorización de la periurbanización y rururbanización, debido a que estos procesos urbanísticos se especializan y se reproducen en áreas periurbanas y rururbanas de las ciudades de todos los tamaños. Por tal motivo, el encapsulamiento inmobiliario contribuye a la expansión territorial de las ciudades y del mercado inmobiliario, penetrando y mimetizándose con el paisaje rural aledaño o el paisaje descampado aledaño, reelaborándolo y configurando un nuevo paisaje urbanístico. Las firmas inmobiliarias, por lo general, tienden a aprovechar la disponibilidad de tierras que hay en las zonas periurbanas y los costos relativamente más bajos en estas zonas. También lo que aprovechan en forma muy concreta son, sobre todo en las grandes ciudades, son las redes fluidas de comunicación, las redes viales, que es un aspecto material importante que garantiza el Estado, ¿no? Para que la distancia, en este caso, no sea un impedimento para la reproducción del capital inmobiliario. Entonces decimos que, en base a este principio, los territorios corporativos que se fundan en las periferias también se van a ir reproduciendo mediante un efecto multiplicador del capital inmobiliario en el espacio geográfico. Es decir, uno lo que ve es que hay un barrio privado que se instala en una determinada zona, en una determinada área, y en función de su éxito comercial o no,
o de su rol dentro de los mecanismos de especulación inmobiliaria, van apareciendo nuevos barrios, nuevas firmas inmobiliarias que se instalan, lo que va creando e inaugurando una zonificación y una especialización del espacio en torno a los barrios privados. Bueno, el segundo principio es el que dominamos de autoclausura. Yo creo que ahí las viñetas del genial y recordado Quino un poco lo sintetizan, ¿no? En cierta medida. En realidad, comparto nada más un trozo de 2 viñetas nada más de toda la historieta. En realidad es la historia de una pareja que que comienza su vida siendo estudiantes de una universidad privada con carreras dedicadas al negocio y van calculando su vida. Bueno, termina en un barrio privado, en una situación de autoclausura. Este principio lo tomamos prestado de Foucault, ya que lo que planteo es invertir su principio de clausura. El principio de clausura Foucault lo utiliza para explicar el funcionamiento de las cárceles y otras instituciones de encierro en la modernidad, definiendo el espacio de clausura en este tipo de instituciones como un lugar heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo. Decimos que la autoclausura es en gran medida similar en términos de forma, pero no en contenido, porque en definitiva la autoclausura no es una penalidad, sino que es, por supuesto, una elección. Pero no obstante, para que exista esta elección, es necesario el temor y el rechazo, ¿no? A todo lo que está por fuera de este espacio autoclausurado. Lo que va creando dentro de lo que es una perspectiva de las corrientes fenomenológicas existenciales, sentimientos topofóbicos, ¿no? Que es un concepto, una definición que, como ustedes sabrán, es de Ji-Fu Tuan. Y esa topofobia, que es algo equiparable a la agorafobia, se manifiesta a todo lo que está por fuera, que incluso en un trabajo muy prolífico, excelente, de Maristela Svampa, Los que ganaron, refleja el tema sintomatológico que emerge en esas urbanizaciones respecto a todo lo que hay afuera. Porque en realidad también lo que se termina reforzando respecto a lo topofóbico es lo topofílico, es decir, aquel lugar donde yo me siento resguardado, custodiado, protegido, que sería básicamente ese nicho urbanístico. Tanto lo topofóbico como lo topofílico está atravesado, ¿no? por sentimientos profundamente discriminatorios que tienen su base también en ignorar también el mundo exterior. Como una de las formas de garantizar la autoclausura es mantener aquellas personas, sujetos y procesos que se temen por fuera de los límites del barrio. Uno de los elementos constitutivos más importantes del encapsulamiento urbano son los muros. Por eso hablamos de un principio de amurallamiento. Sí, los muros pueden ser objetos de diferentes materiales, pueden ser alambrados, muros de cemento, cercos vivos, rejas electrificadas. Es decir, todo sistema de objeto que esté dispuesto de tal forma que funcione como un límite rígido del territorio y al mismo tiempo sea difícil de vulnerar por todo aquel que intente violarlo. Recordemos que la idea de amurallar no es algo que surge en esta coyuntura, en este contexto, claramente. Las ciudades amuralladas vienen básicamente desde las ciudades
medievales, ¿no? Donde los muros cumplían ese rol defensivo ante cualquier amenaza externa. Y en este punto, digamos, hay similitudes. A mí me interesa mucho lo que ha trabajado Celia Guevara de la Serna, que es una urbanista de la UBA, que ella habla del amurallamiento como un proceso que levanta barreras geográficas con la intención de impedir la interacción social, es decir, obstaculizar, reducir o controlar cualquier tipo de interacción que se pueda dar entre clases sociales, grupos étnicos, nacionalidades, etc. Este principio, digamos, donde aparece muy fuerte la idea más belicosa, es todo un síntoma de la lucha de clases para mí, sin dudas, porque siempre lo que predomina en el discurso es la idea del combate a la inseguridad, ¿no? Y los muros están reflejando permanentemente eso. Y como habíamos destacado, la inseguridad social está totalmente la mirada puesta en los sectores más golpeados de la crisis. De hecho, recientemente, en estos días, hemos tenido una gran cantidad de casos de gatillo fácil que están reflejando tal situación, y previamente a eso escuchamos en las diferentes campañas políticas de cara a las legislativas enunciamientos fascistoides respecto al qué hacer ante los hechos de inseguridad. Bueno, las sociedades, a la medida que pueden alcanzar criterios de mayor justicia social y espacial, por supuesto que los muros pierden su razón de ser. Bauman señala con muchísima precisión que la seguridad, ¿no?, que se alcanzaría bajo estas premisas sería el enemigo de la comunidad amurallada y cercada, ¿no? Entonces, a mí lo que me pareció también muy interesante en función de estos planteos es en una entrevista que le hacen a David Harvey, donde él plantea que el cuestionamiento en realidad que él hace a aquellos pensadores liberales que en la década del 90, con la caída del muro de Berlín, reivindicaban que todos los muros habían sido derribados. Y la realidad es que ante este triunfo de la democracia liberal, de la democracia capitalista en el mundo, se han ido creando muros a diario, ¿no? Y las ciudades prácticamente de todo el mundo son una expresión clara en esta dirección de los muros que separan y que segregan en todas partes del mundo. Por otro lado, los muros por sí solos no bastan para segregar. Los sujetos que vigilan, que custodian, que controlan los perímetros, los espacios interiores, los accesos, dentro de estos procesos de encapsulamiento, son inseparables de los sistemas que se levantan como geografías fortificadas. Foucault, también en su libro Vigilar y Castigar, destaca un elemento central que es el del guardián, ¿no? El guardián que tiene el rol represivo en las instituciones del encierro. Y acá aparece también claramente el sujeto guardián para reforzar todo lo que tiene que ver con lo fortificado, con lo segregacionista, pero con la función de tener un carácter también represivo hacia todo lo que pueda entrar. En este punto yo creo que es importante ver que también hay cierta característica de alineación dentro de estos muros, porque la autonomía que tienen es muy relativa, ¿no? Maristela Svampa habla de una autonomía protegida y custodiada, ¿no?, que es lo que sería lo que define un poco este principio, porque las fuerzas de seguridad que operan en los barrios privados
tienen como principal función ser muy meticulosos a la hora de reconocer rostros, movimientos, horarios, frecuencias, prácticas al aire libre. Es decir, todo detalle que contribuya a tener un control, no solo por lo que entra, sino también por lo que vive. Entonces, ahí en parte una renuncia a la privacidad. Por eso, Maristela, me parece que de forma muy, muy precisa, relativiza la autonomía de estos barrios. El quinto principio es el de diferenciación sociocultural, que es, bueno, un principio fundamental, ¿no? Yo lo tomo más que nada en base al trabajo de Doncelot, un urbanista francés, un sociólogo en realidad urbanista francés, que él toma el concepto de urbanismo de las afinidades, que lo caracteriza en torno a la convergencia de tres tipos de relaciones: electivas, selectivas y excluyentes. Para explicarlo así muy sencillo, esto significa que el sujeto que quiere adquirir una propiedad, lo que en un barrio privado, lo que va buscando es una elección respecto a con quién quiere compartir su espacio inmediato, su vecindario, ¿no? Y también qué tipo de objetos quieren que estén instalados ahí, por ejemplo, no sé, un campo de golf. Y también las prácticas que se puedan realizar o los servicios que se ofrecen, por ejemplo, un spa. En la medida que el sujeto elige, también es seleccionado por los que allí viven y también por el empresariado, ¿no? Que tiene un rol importante en la selección. Pues por lo general la búsqueda está guiada por valores y sentimientos empáticos con otros sujetos que viven ahí, que comparten la misma visión respecto a su consideración de la sociedad, del problema de la inseguridad, del problema ambiental, de una vida, digamos, más protegida. Y las semejanzas entre lo esperado y lo que es efectivamente el barrio, en alguna medida, no en toda, está garantizada por los reglamentos internos y por la propia ideología que transmite el mercado inmobiliario, sobre todo a través de su sistema publicitario, ¿no? Que se instala fuertemente en la conciencia del interesado, y también el rol importante que ocupan buena parte de los medios de comunicación más hegemónicos que tenemos. En base a esto, el mercado inmobiliario propone dos grandes grupos de modelo de ciudad cerrada en base a esta diferenciación sociocultural. Por un lado tenemos las comunidades de prestigio, que son, digamos, al margen del contenido de la cápsula urbana, es decir, al margen de lo que ofrece. Lo importante en una comunidad de prestigio es la aportación de apellidos. Es decir, no es solamente lo importante la capacidad económica, sino también qué portación de apellido tenés, básicamente. Sujetos muy destacados en el campo de la política, terratenientes que vienen de siglos. Bueno, todo eso va marcando una cuestión que tiene más que ver con la unidad en esos barrios en base a la descendencia. Y después están las comunidades de estilo de vida, ¿no? Que son las más conocidas o las más difundidas, donde se comparten diferentes prácticas sociales o perfiles en estos barrios, como puede ser algún barrio orientado hacia la ruralidad, a la vida rural, y bueno, aparece esa imagen y confluyen en determinadas prácticas la posibilidad de instalar alguna que otra
vivencia en esos, en términos, digamos, de vida de campo, ¿no? De una forma, digamos, no concreta, sino que reelaborada en base a imaginarios concretos. Y un punto, antes de olvidarme, para cerrar este principio que me parece importante, es que en la estructura publicitaria de estos barrios, cuando hay un paisaje instalado, proyectado comercialmente, y ese paisaje está representado también a través de sujetos de una familia, predomina claramente un rasgo endocéntrico, porque en casi todas las publicidades predominan los rasgos caucásicos, y también heteronormativo, porque casi todas las publicidades, en la medida que ponen a alguien dentro de esa escena, es una familia blanca con dos hijas, una hija y un hijo, lo cual va marcando de alguna manera una perspectiva, como decía, etnocéntrica y heteronormativa. El principio que viene es el principio de diferenciación ambiental. Es un principio, desde mi punto de vista, clave, básicamente porque es un principio del cual depende en gran medida el éxito comercial de estos emprendimientos. Todos estos procesos de encapsulamiento son intentos de una recreación de un hábitat que contraste siempre con el entorno urbano inmediato, y para ese fin, por lo general, lo que se trata de intervenir en las acciones empresariales es incorporar la mayor cantidad posible de objetos naturales para intervenir al territorio. Un indicador que puede evidenciar esto es la diferenciación respecto a que hay en estos emprendimientos una mayor superficie no ocupada por construcción, es decir, que hay una mayor disponibilidad de espacios verdes, ya sea para uso comunitario o para uso privado. Es decir, estamos ante un paisaje normado, un paisaje que se instala por medio de reglas concretas, ¿no? Que tienden a crear estos intentos de microecosistemas urbanos. Lo cierto y concreto es que lo que también se propone instalar en el imaginario es que cuanto mayor distanciamiento haya respecto a los centros urbanos que están densamente poblados por cemento, por personas masivamente circulados, a medida que más nos distanciemos físicamente, más garantizada tendríamos una vida ligada a la naturaleza. Entonces, bueno, esto es muy relativo, por supuesto. Como decía, sí es real que el éxito comercial tiene que ver con todo el empeño que se haya puesto en el acondicionamiento ecosistémico. Las transformaciones medioambientales que se reproducen en el territorio corporativo son producto de una ingeniería paisajística que interviene no solo para crear complementos, sino también para modificar ciertas cualidades del ecosistema, incluso eliminar aquellas que entorpecen o no son útiles a la hora de crear nuevas relaciones socioambientales. Es un ejemplo muy claro, para hacer un ejemplo concreto, es la sustitución del pastizal pampeano por el césped que es necesario para crear un campo de golf. Por eso, a mí lo que me parece que en la cuestión ambiental se hace muy evidente
las contradicciones y antagonismos que se generan, ¿no? Sobre todo la contradicción, porque detrás de este discurso de vivir en lo natural o estas denominaciones que abundan mucho de ecobarrio, lo que se pone en manifiesto es que las transformaciones territoriales necesarias para crear estos ecosistemas, por lo general tienden a un impacto agudo también sobre ecosistemas. Muchas veces se asientan sobre ecosistemas muy frágiles como los humedales. Los trabajos de Patricia Pinto son excelentes respecto al análisis de las inundaciones producto del avance de la frontera urbana privada en la cuenca del Luján. Y también lo que me parece interesante en la característica contradictorio es que más allá del discurso, no todo lo que es intrínsecamente natural se puede aceptar o sea compatible con el confort urbano esperado, ¿no? Y ahí tenemos como, digamos, una situación, digamos, emblemática que ha pasado hace poco, fue la famosa guerra del Carpincho en Nordelta, ¿no? Es decir, donde aparece el elemento natural real, también puede aparecer el rechazo a eso, ¿no? Entonces es simplemente una pantalla muchas veces esto de elegir naturaleza. Bueno, un principio que también, bueno, destaco más concreto, que es el de diferenciación de la trama urbana. Pensemos que estos barrios, por lo general, lo que diseñan es un master plan que suele en sus formas y también en sus contenidos contrastar con todo lo que está por fuera de ellos y que forma parte de la trama, digamos, normativizada por el Estado. Si decimos que un plan urbano es ante todo una representación de la realidad a escala, en este principio podemos decir que los master plan son una representación de la fragmentación territorial que se reproduce, ¿no? Porque uno lo que ve en un plano satelital son los diseños muy detallistas y también muy creativos respecto a cómo organizar espacialmente los lotes, las manzanas, las vías de circulación, que contrastan, por supuesto, con el damero clásico que se utiliza en la Argentina. Y el otro principio, que es un poco lo hemos venido conversando, es un principio que se deriva del gran vacío legal que al menos tenemos en nuestro país en lo que respecta a la regulación de este tipo de emprendimientos inmobiliarios. Es decir, algo que prima fundamentalmente es que siempre hubo un dejar hacer por parte del Estado. Lo máximo que se avanzó es en crear un registro de barrios privados, en todo caso, para orientar una política impositiva. Pero no más que eso, y si uno va a la base de datos que están disponibles en ARBA, uno encuentra que por lo menos el 80% de los barrios privados en la provincia no están ni siquiera registrados. Incluso las leyes, en gran medida, no contemplan las formas específicas de propiedad que hay en este tipo de desarrollos inmobiliarios y menos que menos lo hacen en aquellos derechos autoproclamados que tienen las firmas inmobiliarias para diseñar todo tipo de normas. Normas que establecen las prácticas sociales, como puede ser incluso normas para las conductas, normas para la circulación vehicular, es decir, que tienen sus propias normas viales, normas respecto al sistema de ingresos y egresos de los visitantes, la definición de patrones estéticos respecto a la edificación de las viviendas, al mantenimiento de los parques, es decir, hay normas para todo. Y cada uno de estos aspectos están establecidos en los reglamentos y estatutos que están labrados por la Administración Inmobiliaria y que son la Biblia con la cual hay que manejarse adentro de estos territorios corporativos.
Esto se hace a veces con la participación de los propietarios, que también a veces son accionistas, a través de los consorcios o de las comisiones directivas, y otras veces no, directamente ya está instalado. En los barrios más elitistas hay una práctica que a mí me parece muy interesante para analizarla, ¿no? Que es el tema de la bolilla negra, que es en la práctica el hecho de que alguien quiera adquirir una propiedad y bueno, la elección va a depender de una entrevista con los diferentes desarrolladores inmobiliarios, los responsables de la administración, pero también tiene que publicar sus diferentes currículum, su historia de vida, su conformación familiar, por poco su ADN, para que sea evaluado por un consejo de vecinos si es aceptado, todo bien, y si no es aceptado, bolilla negra afuera. Digamos que tiene un elemento, como decía yo, muy sectarista y por momentos con una carga importante en términos de lo fascistoide. El otro principio, ya cerrando, es lo tomo más que nada de David Harvey, quien él sugiere que uno puede pensar la ciudad como una gran fábrica, ¿no? En la que cada uno de los habitantes realiza alguna tarea, asalariado o no. Y, digamos, esto se da con cierta división interna del trabajo hacia el interior de la ciudad, que en forma colectiva permite, de alguna manera, el funcionamiento y la producción de bienes y servicios indispensables para garantizar ese hábitat. Pero, ¿qué sería entonces fabricar en esos términos un hábitat para una existencia tan elitista como se da en estos barrios, con una vida de autoclausura, custodiada? Si lo que acontece acá es que se tiende a movilizar, sí, trabajadores asalariados, en este caso todos, para que los habitantes puedan acceder a todo tipo de servicio y realizar su propia existencia, su propia expectativa de lo que es existir en estas cápsulas urbanas. Para mí ahí Maristela también da muy bien en la tecla. Ella habla de que hay que empezar a reconocer un proletariado de servicios, porque incluso en urbanizaciones como Nordelta son miles de trabajadores los que se movilizan, incluso con servicios de transporte propios que garantiza la empresa, como para que el trabajador esté en los lugares que tiene que estar en tiempo y forma, ¿no? Esta conceptualización, ¿no? de pensar en términos de proletarización del sector de servicio, me parece a mí que también pone en eje la importancia de la organización de estos sectores, ¿no? Que eso va por otro tema, pero por eso la foto de trabajadoras de casas particulares en lucha, ¿no? Porque parece que es un punto importante, porque en definitiva, incluso sin ser demasiado arriesgado en decir esto, o forzado, mejor dicho, en gran medida la posibilidad de colocar un lote a un mejor precio en el mercado de este tipo de barrios también depende de los servicios, del aspecto, del mantenimiento. Y todo eso está garantizado por una fuerza laboral que se mueve diariamente. Entonces, incluso podríamos pensar algún tipo de plusvalía en esos términos que se le extrae al trabajador producto de su trabajo en estos ámbitos. Bueno, y para cerrar, esto tiene más que ver un poco con el contexto actual, que es un poco lo que viene pasando a través de la situación de pandemia por COVID-19 que estamos padeciendo, y que en los procesos de encapsulamiento urbano, una de las primeras observaciones preliminares que tengo ahí es ver que hay una tendencia a plantear cierta asepsia urbana, ¿no? Sí, como una idea de reforzar la colocación en el mercado
de este tipo de procesos. Como les decía, en base a primeras observaciones, yo encuentro que se ha vuelto a la pandemia una oportunidad de expansión y reproducción de este tipo de capital. Esto por lo menos intenta a un nivel más superestructural, es decir, se corrobora en las postales inmobiliarias, ¿no?, proyectadas por los dispositivos publicitarios, donde se plantea que este tipo de barrios son más saludables, ¿no? Es decir, el mensaje es muy directo y muchos plantean en forma directa o en forma más implícita que este tipo de organización espacial de alguna manera garantiza poder afrontar mejor la pandemia por COVID. Ahí lo que nos podríamos hacer la pregunta es si realmente hay mejores condiciones o posibilidades de contagio en el caso de vivir en una organización privada o cerrada. Bueno, es una respuesta que no se puede dar, digamos, en forma concreta, pero podemos sí decir que las aglomeraciones urbanas tienden a esa descomposición permanente, social y ambiental, producto de la masificación, de la densidad edilicia, del uso del sistema de transporte sobrecargado de trabajadores, el congestionamiento peatonal, el congestionamiento automovilístico, lugares poco ventilados, hospitales saturados, es decir, toda una estructura espacial y arquitectónica que no está preparada para afrontar esta problemática. Y el proceso de encapsulamiento urbano, como hemos visto en algunos de los principios, lo que nos está planteando, digamos, como una máxima, es que cuanto menor densidad habitacional se pueda garantizar en el barrio, va a ser mejor, porque dicha cualidad lo separa más del contexto rechazado, digamos, de lo que acontece a nivel más denso en términos urbanísticos. Entonces, la pandemia, al menos en los términos más proyectivos, más de imaginarios instalados, al menos en esas instancias, se está colocando con la pandemia en una forma mejor. Y creo que esta ventaja o esta posibilidad de ventaja marca claramente la situación tan trágica, porque pone en relevancia que a medida que se agudiza la crisis, también se agudiza la injusticia que podemos decir espacial. Miren, hay películas y novelas que desde la década del 50, del 60, han presagiado como un escenario distópico la división entre un mundo habitable para ricos y poderosos, nichos resguardados, fortificados, lo que hemos un poco visto, y un mundo de existencia miserable para las grandes mayorías. Una película de las más recientes que me parece formidable y muy interesante para analizar desde el campo geográfico en esa perspectiva es Elysium, que es de Neil Blomkamp, un sudafricano que, si la han visto, posiblemente también hayan visto Distrito 9, que es una película que utiliza una invasión extraterrestre, no una invasión, sino un aterrizaje extraterrestre para establecer algún tipo de metáfora en relación al apartheid. Y me parece que no solamente estos relatos, ¿no?, de ciencia ficción y que por momentos no parecen tanta ciencia ficción, y la historia misma nos enseña un punto muy importante, que es que a mayor polarización socioespacial, lo que se incrementa es la tensión socioespacial. Y entiendo que la verdadera grieta está entre Nordelta y lo que pasó con las tomas de tierra en Guernica y en tantas otras tomas más que ha habido y sigue habiendo.
Una toma que fue realizada ante la falta del derecho al acceso a la tierra y a la vivienda para los sectores que más se han empobrecido en este proceso de pandemia, que ya estaban empobrecidos y que la pandemia agudizó fuertemente, la pandemia y el accionar del Estado, y se tomaron tierras de lo que iba a ser y está haciendo en este momento, se está construyendo un barrio privado, lo cual responde a una de las preguntas que habíamos iniciado esta charla, que era ver estos procesos a través del prisma de la lucha de clases, y vemos en este ejemplo la vigencia que tiene la lucha de clases. La respuesta represiva del Estado, el desalojo por la fuerza que se hizo en Guernica, yo creo que también, y en esto hay que hacer foco, está diciendo que hay un Estado presente, ¿no? Un Estado ausente. El tema, en ese caso, son los intereses que está defendiendo ese Estado. Bueno, acá corto, chicos, chicas, muchísimas gracias por escucharme y por invitarme. Y ahí cerro con uno de Caloi, que me parece genial. Para cerrar, Caloi, un genio que ha hecho, nos ha regalado esta realidad, ¿no? En la cual podemos reírnos un poco, pero también es parte de nuestra tragedia que hay que modificar sin duda y hay que luchar para que sea diferente. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Facu. Sí, la verdad que desde lo gráfico, ¿no? Desde el periodismo gráfico se pueden sintetizar muchísimo las ideas, y Kino fue impresionante cómo lo hizo. Te agradecemos muchísimo la charla que nos has dado, muy esclarecedora. Hay como muchas dimensiones como que me tomé apuntes porque me interesaron muchísimo. También quizás con la idea de profundizar. No sé si hay dentro del público ya alguna pregunta prevista o alguien que quiera tomar la palabra para hacer algún comentario. ¿Panu? Sí, yo quisiera primero hablar y felicitar a Facundo por la excelente charla, por cómo disertó, fue bastante claro en cada una de las cuestiones y como que buceó por diferentes marcos conceptuales, ¿no? Así que bueno, es como bastante amplio lo que nos propuso. Yo quiero, sobre todo, retomar dos cuestiones que él dijo y hacer una consulta. La primera sobre la externalización de costos que hacen estas clases, ¿sí?, sociales hacia el Estado y no diferenciar estas clases sociales del Estado, sino que cuando hablamos de una estatalidad profunda, empresarios y Estado están mutuamente vinculados en producir este tipo de espacios. Hay como una imbricación en esta producción de espacios. Después, me parece fantástico esta proletarización de los servicios en torno a una necesidad del capital de suplir cierta reproducción de ese capital. Y después una pregunta, Facundo, en torno o qué apreciación tenés a la cuestión generacional en estos tipos de urbanizaciones. En Mar del Plata está pasando que Rubencó es uno de los primeros barrios cerrados, ¿sí?, hacia el sur de la ciudad. Pocos kilómetros después, ¿sí?, para no decir un kilómetro después, se está desarrollando una urbanización cerrada que se llama Rubencó Joven. Rubencó Joven. ¿Sí? Que está asociada no solamente a un club de rugby, sino a una institución educativa de la ciudad. Entonces digo, bueno, ¿cómo es esa relación generacional? Se está viendo que ya hay como un traspaso y hay una necesidad de ampliar estas organizaciones cerradas que ya se está, por lo menos, ya viendo en el espacio. No sé qué cuestión tenés ahí. Bueno, Juan, muchísimas gracias por el aporte y también por la pregunta. Me parece que es fundamental lo que estás señalando.
En primer lugar, lo que señalabas del Estado es clarísimo. Uno lo ve a través de las diferentes fuerzas políticas que se van turnando del Estado, de qué forma van articulando, y a veces más explícito y a veces más implícito, eso es cierto también, ¿no? También el hecho de, como planteaba, de no establecer regulaciones o marcar políticas concretas, en ese dejar hacer hay una postura concreta del Estado. Pero también uno puede ver las fotos que se saca Massa con la fundación de Nordelta, por ejemplo. Entonces ahí uno ve también cómo la clase política está completamente articulada en aquellos municipios donde las organizaciones privadas son más fuertes todavía que lo que pueden ser en Mar del Plata, por ejemplo, que están siendo cada vez más fuertes, pero, digamos, en Pilar, en Tigre, ya tienen un peso político, ¿no? Lo cual es algo que, desde mi punto de vista, es grave. Respecto a lo que señalás generacionalmente, hay una, siempre en determinados lugares está esto del nacido y criado, ¿no? Es decir, en el sur que te dicen, bueno, el patagónico nacido y criado. Y aparece este fenómeno, ¿no? Que vos marcabas, Juan. Yo creo que se está apuntando generacionalmente a un sector que tenga la capacidad monetaria, pero incluso Rumenko joven, que es muy bueno el ejemplo que pones, tiene planes de financiamiento más blandos, si se quiere. Y la idea, digo, ojo, Juan, esto yo lo planteo en una forma, lo estoy pensando ahora, porque tu pregunta me está haciendo pensar en este momento. Entonces lo que te voy a decir es preliminar y me parece que se puede hacer un diálogo hermoso en torno a esto, de asociar estas formas donde hay una orientación concreta de estas formas encapsuladas hacia un público más joven, con el ascenso de determinadas derechas, ¿no? Que podemos estar en este momento preocupándonos, ¿no? Donde se reivindica una perspectiva sumamente individualista, narcisística, y estos emprendimientos inmobiliarios se fundamentan sobre estas ideas, ¿no? Sobre estas filosofías, si se quiere decir, de vida, sobre estas consideraciones respecto al otro. Entonces, en ese sentido, el lanzamiento de Rubenco Joven creo que es una apuesta importante que tiene la empresa inmobiliaria y muy acertada en términos comerciales. Y para nosotros tiene que ser, digamos, un dato muy preocupante. Sobre todo porque esas generaciones van a conocer también una realidad y un mundo dentro de esas atmósferas. Y yo también reivindico una postura que tiene David Harvey respecto a lo que acontece en estas geografías fortificadas, es que también hay ciertos elementos donde ellos están alienados, ¿no? Es decir, es más, creo que plantea algo así como que también hay que liberar a quienes están ahí encerrados para, digamos, dar una lucha porque caigan esos muros. Como dice Harvey, esos muros también hay que derribarlos, hay que desalentar esas urbanizaciones. El tema, por supuesto, es cómo fijamos las diferentes tareas que hay que hacer más allá de nuestros análisis académicos para que efectivamente eso se desaliente y esas barreras caigan, porque no tienen absolutamente, de punto de vista, nada que ver con cualquier principio democrático. Bueno, gracias primeramente por la respuesta. No me quiero extender. Tengo otra pregunta, Luis. No me quiero extender. No sé si puedo. Cristian, ¿vos querés hablar? Si no, sí, claro. Dale, bueno, te dejo la palabra a vos. Solo decir que todo lo que dijo Facundo, yo fui, cuando en mi época trabajaba de albañil, yo fui parte de la construcción de Rumenco y cuando entraba y salía, me revisaban absolutamente todo y obviamente no entraba por la puerta principal, sino que entrábamos por una puerta aledaña que era imposible si ibas caminando. Así que bueno, eso anecdótico.
Y la pregunta, pero así ya la dejo y después contestás la de Cristian, ¿qué pensás de espacios y de urbanizaciones como la ecomuna o vinculados más a otro estrato, pero que se está generando como un gueto en donde se desarrollan ciertas prácticas que expulsivas, ¿no? Si no estás dentro de mi práctica social, bueno, estás afuera y se genera como cierta especulación en el precio de la tierra, además. Así que bueno, dejo esa pregunta y perdón, compañero Cristian, pero bueno, quería ahí. No, está bien, por ahí podemos empezar una especie de diálogo con el amigo Facundo, retomando, si querés, la última pregunta que vos dejabas, porque yo cuando lo escuchaba a Facundo y se me venía, digamos, lo que se busca en estos barrios privados, y ahora nombraste comuna, y yo por lo menos en mi investigación encuentro que ciertas externalidades de vecindad, por lo menos en términos de Abramo, ¿no? De estar entre los suyos, que está acompañado también desde la oferta, porque la oferta no es neutral y uno puede encontrar en las propagandas de Alonso Chopalmalal en los barrios del sur propagandas muy parecidas y apuntando a lo mismo que uno puede encontrar en los barrios privados. De hecho, yo las comparo en mi investigación y son muy similares. Y que también uno cuando por ahí, bueno, a mí los de la comuna me echaron en un momento que me invitaron a dar una charla, pero uno puede encontrar cuestiones similares a pesar de las grandes diferencias. No sé si después por ahí podemos ampliar en eso. Facundo, a lo último, puso el pie en algo que a mí me llamó mucho la atención y que yo lo venía pensando, que es con respecto a las tomas de tierra y que nosotros venimos viendo en los últimos años, pero venimos viendo, digamos, una escalada de un accionar represivo estatal, independientemente del gobierno de turno, del gobierno burgués de turno, que apelando al fetiche de la propiedad privada y su legalidad, se da como una situación, diría así, como para explicarlo de una manera, en donde para algunos las tomas están bien y para otros las tomas están mal, porque, por ejemplo, encontramos que hay represión, hoy Facundo nombró algunas, por ejemplo, en la toma de tierra de los sectores más vulnerables, o hay represión cuando los pueblos originarios hacen una recuperación de su territorio. Sin embargo, cuando uno profundiza e indaga en la forma en que se accedieron a las tierras en las cuales se formaron, por ejemplo, los barrios privados marplatenses, encuentran que, bueno, están muy, muy flojitos de papeles. Y en ese sentido quería por ahí entablar, hacerle una pregunta a Facundo si había podido indagar. A ver, también hay tomas a partir de tierra, a partir de las concesiones en las playas, digamos. Entonces se da como una suerte que para algunos sí y para otros no. Entonces se había podido indagar en la forma en que se accedió o sobre la tenencia de la tierra de estos lugares donde se conformaron luego los barrios privados marplatenses, como estudio de caso, digo. Bueno, eso por un lado, y bueno, y después tenía que ver con esto que planteaba Juan, que encuentra cuestiones parecidas en la comuna. Yo planteaba las propagandas que se están dando en los barrios del sur de Mar del Plata y que para mí forman parte, quizás en términos de lucha de clase, de contradicciones dentro de la territorialidad popular, ¿no? Y por último, antes que me olvide, una pregunta más, si también había podido indagar sobre algunos adelantos y demás en términos de iniciativas políticas, en lo que implica, bueno, que a partir del accionar estatal en infraestructuras como en ruta y demás que benefician el transporte en estos barrios privados, se incorpora un plusvalor y hay algunos. Quizás la ley de acceso justo al hábitat implicó un poco de empezar a ver lo que tiene que ver con la recuperación de plusvalías, pero que, bueno,
quedó en la nada si también había podido indagar al respecto. Bueno, empezamos por ahí. Bueno, voy arriba primero, voy con Juan. Una observación, digo, hasta ahora he contado que somos 3 trabajadores de la construcción acá. Porque, si no me equivoco, el compañero Cristian Sart es del sector. Sí, sí, claro. Somos 3 del palo, digamos, de la UOCRA, ¿no? No, respecto al tema de la ecocomuna, todas estas experiencias que no solamente se dan en Mar del Plata, se han dado en diferentes lugares. Voy a dar si bien no es el tema que yo abordo, pero puedo dar una posición en términos más políticos y como geógrafo también, ¿no? Yo creo, volviendo un poco a la línea de la presentación, que todo tipo de sectarismo es inconducente para, digamos, una lucha reivindicativa. Es decir, el sectarismo es algo que limita, porque todo sectarismo burocratiza. Como bien decía Juan y bueno, también Cristian, el tema es ahí que el reclamo de la tierra no puede estar sujeto, o la posibilidad de tener una vivienda, digamos, donde se pueda disfrutar de determinados servicios ecosistémicos, no tiene que estar atado a adherir a tal o cual cosa o tener determinada perspectiva de grupo, ¿se entiende? En ese sentido, las formas sectarias que atraviesan incluso no solamente estos mecanismos, incluso también acontecen en partidos políticos, en agrupaciones estudiantiles, en diferentes, digamos, procesos e instituciones, son las que realmente obstruyen e imposibilitan cualquier buena idea que se tenga. Entonces, desde ese lugar yo no adhiero en lo absoluto a cualquier modelo urbano que se base en una perspectiva sectarista, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista es importante que las experiencias que se tengan en este tipo de procesos al menos se repiensen críticamente y puedan entender esto que hablaba Chris recién, ¿no? De cómo reforzar la territorialidad popular, porque en definitiva no lo estarían haciendo. Las comunidades hippies en los 60, sobre todo los diggers en California, intentaron crear un modelo de ocupación periurbana basado en elementos filosóficos respecto a la naturaleza, y también, digamos, terminó un poco esas experiencias fracasando por motivos similares, ¿no? No siendo tampoco tan excluyentes como son en este caso las ecocomunas. Y respecto al tema de los papeles de los barrios privados, lo que he podido indagar es en otras regiones, en otros lugares, donde determinadas tierras, sobre todo en estas áreas periurbanas, antes de ser adquiridas ya están flojas de papeles, ¿sí? O sea, muchas adquisiciones de grandes terrenos se hace en tierras que ya tienen cierta característica de ilegalidad, incluso dentro de lo que es el Estado burgués. El caso de Chapalmalar es un caso bastante ejemplar, donde el Estado crea mecanismos donde es posible el acaparamiento de tierra mediante un sistema de información interno a través del municipio. Eso permitió crear en el sur de la ciudad una estructura de oligarquía inmobiliaria, porque eso es lo que existe en el sur, a través del actor que mencionaste. O sea, y eso lo ha facilitado el Estado a través de brindar información mediante el sistema de Sucapión. O sea, simplemente con un pago minúsculo de impuestos municipales que no son elevados en esa zona, hoy por hoy tenemos a alguien que
que gobierna a través de la propiedad del territorio. De los barrios privados que se fundaron específicamente en Mar del Plata, no tengo referencias sobre las mismas. Lo que tengo sí son algún tipo de casi leyendas urbanas de quiénes son los verdaderos, o quiénes eran los propietarios de Rumencó, digamos, y la composición etimológica, volviendo a la etimología, ¿no? Y gente muy ligada al poder político en los 90, que en principios del siglo XXI, creo que Rumencó se fundó, si no me equivoco, en el 2006 o 2005, o sea que se empezó a inaugurar. La etapa comercial creo que vino antes. Tiene que ver con eso. Digamos, si hay ciertos políticos, digamos, involucrados en determinados negocios, yo, digamos, apostaría a todo que eso es muy, muy irregular, ilegal y que muy flojo de papeles. Pero bueno, anda a cuestionarlos también, ¿no? Se cayó un helicóptero con un hijo una vez. Es fuerte. Pero sí, yo creo que todo lo que tiene que ver con urbanizaciones privadas en el país, sobre todo en los lugares donde, insisto, hay una estructura de poder territorial muy grande, me preocupa mucho porque tiende a hasta manejarse con criterios muy neoconservadores y con posiciones muy discriminatorias incluso hacia los trabajadores mismos. Si bien, digamos, uno en la charla lo que quise hacer es algo más general, ¿no? La propuesta fue eso. Como bien decían ustedes, hay muchas cosas para profundizar y hay cosas que he recolectado que son muy, muy intensas y muy preocupantes, que tienen que ver cómo son tratados los trabajadores también en esas urbanizaciones. Casos realmente trágicos y atroces. Así que bueno, un poco en esa dirección contestarles a la consulta. Bueno, gracias. Yo me quedo esperando. Sí, sí, sí. Sigo tomando mate. Ustedes cuando me digan. Vamos a ver si hay más preguntas en el tintero. Yo me quedo también por el lado de la teoría, de los aportes conceptuales y teóricos, metodológicos, si se quiere. Hay un concepto que trabaja Ariel Nipietz, que lo retoma Samuel Jaramillo, de la División Técnica Social y Simbólica del Espacio, como ese paraguas, ¿no?, que te daría ese marco teórico para abordar justamente las cuestiones simbólicas. Por ejemplo, por lo menos cuando mencionaste las cuestiones simbólicas, me acordé de ese concepto o ese paraguas teórico, que podría ser interesante a la hora también de estudiar el espacio en función de las rentas, ¿no? Y de por ejemplo, las rentas de monopolio de segregación, o estudiar estas urbanizaciones cerradas como parte de esas, bueno, decía Cristian de Pedro Abramo, de esto de juntarse con los propios, ¿no? La renta de monopolio de segregación te permitiría a vos encarar justamente el estudio o el abordaje de estos territorios en función de esas categorías conceptuales o analíticas, que sería como muy enriquecedor, provechoso, quizás, lo planteo así, ¿no? No, es que la utilizo, Luis. Ah, perfecto. La presentación no, pero en los trabajos sí. Sobre todo lo tomo más que nada de Harvey, en Ciudades Rebeldes. Claro. Sí, me parece un concepto sumamente rico, porque en definitiva la búsqueda sobre todo los encapsulamientos más selectos, es buscar las formas de diferenciación y de especificidad que tiene. Somos el único barrio que tiene aguas termales, ¿no? Que hay uno por ahí en la ruta 2. Entonces sí, hay una tendencia, ¿no?, de crear geografías propias dentro de estos encapsulamientos con la finalidad de crear rentas de tipo monopólicas en términos urbanísticos. Sí, claramente. Claramente, sí, no lo agregué. La verdad que en un punto tenía como para agregarlo, pero bueno,
tampoco quería aburrirlos haciéndolo tan extenso, pero sí lo tengo muy en cuenta, sobre todo porque también lo manejo por el lado del turismo, donde aparece también muy fuerte en la combinación de capital inmobiliario y capital turístico, todo lo que tiene que ver con las rentas de tipo monopólico. Y no solo de las rentas de monopolio y más, sino también con lo que tiene que ver, que un poco se mezcló ahí, pero te había hecho un comentario al respecto sobre lo que es una, si se quiere, sobreganancia puesta sobre los empresarios que están detrás de los barrios privados a partir de la obra pública y la generación, por ejemplo, de rutas que hacen posible el acceso a dichos barrios donde estos empresarios no hicieron nada en pos de esa sobreganancia que obtienen a partir de la acción de todo y que en definitiva es plusvalía, ¿no? Claro, en primer principio eso lo había planteado, ¿no? No me acuerdo ya si lo había planteado o no, pero creo que sí, que bueno, el hecho de que se puedan expandir territorialmente en áreas periurbanas radica en la posibilidad de tener esas redes tan fluidas de comunicación. Y eso no han puesto un solo peso. ¿Sí? Y directamente el hecho de tener una autovía en este tipo de barrios justamente genera un sobrevalor enorme. El cambio es brutal. Esto no solamente se ve en un barrio privado, se ve en cualquier barrio, por ejemplo, cómo subieron los precios de los terrenos en La Caleta, Mar de Cobo, Mar Chiquita, con la autovía 11. Pero cómo eso también articula, digamos, en la generación de plusvalías urbanas, podríamos decir, a través del financiamiento y de la ejecución misma del Estado a través de las obras, que son obras públicas también ejecutadas por privados, ¿no? En el caso de la obra de la Ruta 11, por ejemplo, se hizo con fondos del peaje en cierta medida, que bueno, ese peaje a su vez es administrado por una empresa del Estado provincial. Una dimensión del encapsulamiento que vos decís en uno de tus artículos es el tema del ocultamiento también, ¿no? Así Sí. como la definición etimológica tiene que ver con esto de la caja también como sinónimo de ocultar algo, como que algo tiene que quedar oculto para el afuera. Claro. Leíste el artículo. Eso porque leíste el artículo. Claro, hay que... ¿Por qué? ¿Qué esconden? ¿Qué tienen que esconder? Exacto, porque no es solamente el sujeto, sino lo que ese sujeto tiene como objetos o como bienes, ¿no? Y también lo que hay que ocultar son rostros en este país. Se ocultan rostros ahí. También eso tiene un peso. Rostros del verdadero poder, ¿no? Y en esta discusión, no sé si Diego quería mencionar algo o Cristian, que abriera el micrófono, pero digo, en esto hay una cierta continuidad, si se quiere, ¿no? De los títulos nobiliarios. Esto de pertenecer también habla un poco de eso, ¿no? Sí. La continuidad Hay en el tiempo barrios, los que tienen varios años son barrios casi fundacionales Claro. del Estado. Apellidos que leíamos en la escuela primaria. Sí, y que está atado también a esta cuestión generacional que charlábamos anteriormente, ¿no? Una necesidad de continuidad del capital cuasi heredada. Claro. Sí, a mí... Perdón. Sí, Diego. Perdón. Bueno, ahí estuve siguiendo la charla, la verdad que muy claro. Facundo, te felicito. También había leído varios de tus artículos para que los trabajo en clase con mis estudiantes. Me parece muy interesante el trabajo que venís haciendo. Y una de las cuestiones que me parece sumamente interesante y que está bueno discutirlas es este hecho que vos planteaste de que digamos este mito o esta idea que siempre flota en el aire, que este tipo de urbanizaciones son resultado del aumento del empobrecimiento social, de la exclusión y demás. Y, digamos, justamente plantearlo al revés, como vos dijiste, no, acá hay una cuestión que es necesaria, digamos, para que este tipo de emprendimientos
y este estilo de urbanización tenga eco y tenga agarre en la sociedad, en esos sectores que lo consumen, necesariamente necesita exclusión social, digamos, porque hay un factor, digamos, de que hay que crear esa necesidad en base a esos procesos de empobrecimiento. Y me parece que ahí hay uno de los puntales más ricos, digamos, de este análisis. No trabajarlo como dos procesos escindidos, el empobrecimiento social y las urbanizaciones cerradas, sino como parte del mismo proceso. Digamos, y cómo, ahí me parece una de las cuestiones que por ahí no había enganchado en los artículos y demás, y cuando empezaste la charla lo mencionaste, y dije, bueno, esto es claro, digamos, y tenemos que avanzar por acá, sobre todo los que lo trabajamos como educadores, digamos, del tema. Que normalmente lo damos en la currícula tanto de secundaria como en los institutos y en la facultad. Me parece que va por ahí entenderlo para terminar de ver la complejidad del proceso. Claro, Diego. Yo metodológicamente un poco lo planteé en la charla, lo que hice fueron 2 etapas. Primero, estudiarlo, disociándome de lo que lo rodeaba, digamos, trayéndome para también un poco bajar, si se quiere, digamos, el Facundo más politizado. Sí, imposible hacerlo, pero quise abstraerme de eso para después avanzar en el tipo de vinculación, ¿no? Es decir, un fenómeno que no se puede realizar si no acontece lo que acontece afuera, digamos, si no está instalado en forma permanente por diferentes instituciones que lo marcan. Por eso el tema superestructural me parece muy importante. Los grandes diarios del país tienen los suplementos. Clarín y La Nación tienen el suplemento country. Es decir, ahí hay un dato importantísimo. Eso es un dato importantísimo. No son diarios de difusión como las revistas que tiene IDIC o Nordelta. Son diarios, digamos, difusión masiva, más allá de sus perspectivas ideológicas. Pero tienen suplementos de country hace décadas. Y eso marca un dato importante. Mira, es muy buena esa pregunta, porque por lo general uno asocia Europa, sobre todo Europa Occidental, a los modelos urbanos más abiertos, ¿no? De hecho, Maristela los coloca en esos términos. Un modelo urbano abierto, más sustentado en la idea de ciudadano, y en el caso europeo, y el modelo más cerrado que viene exportado de Estados Unidos con la figura más paternalista, digamos, no me sale la palabra, de patrimonio. Ahí está. Y en ese punto creo que hay que ver cómo va evolucionando las ciudades europeas. ¿Hay barrios privados en Europa? Sí. En algunos casos no hace falta. También eso es cierto. Es decir, hay barrios sumamente selectivos que tienen reforzadas sus redes de seguridad, en el caso de París, Londres, Madrid, Barcelona, pero sí también se empiezan a ver fenómenos ligados a este tipo de modelos urbanos. También hay otro fenómeno que creo que tenemos que empezar a verlo más a otra escala, que son la emergencia de complejos habitacionales edilicios que empiezan a simular también las mismas posibilidades que tiene un barrio privado de poder reproducir una existencia encapsulada. Digamos, a mí me impacta que al poco tiempo de la pandemia ya se estaban diseñando modelos arquitectónicos en el sudeste asiático para crear los nuevos edificios post pandemia. Entonces, bueno, el capitalismo tiene también
un mecanismo de gran capacidad creativa, ¿no? Más allá de que su creación sea basada en la desposesión y en la destrucción, y su perspectiva es crear también, en cierta medida, estos modelos para una clase social, pero ya estaban diseñando este tipo de modelos edilicios para poder tener una existencia en pandemia dentro del edificio sin padecer, digamos, lo que es el encierro. Entonces, a mí lo que me preocupa, volviendo a las cuestiones que marcaba al final, es que vamos a un proceso muy acelerado de polarización social y, digamos, yo he leído un par de trabajos por ahí donde se habla incluso que una de las posibles formas de articular o encarar algún tipo de problema que se deriva de este tipo de modelos tiene que ver con establecer diálogos, ¿no? Es decir, entre quienes viven en este tipo de emprendimientos y quienes no. Yo creo que eso sería un error estratégico y táctico. Reivindico el conflicto, reivindico la tensión, porque el diálogo está cerrado en la medida de lo que hemos analizado hoy. Si hay una geografía fortificada y toda esta atmósfera de control, que tiene una característica muy represiva también hacia el afuera y del control hacia el adentro, no veo la posibilidad ahí de ningún tipo de diálogo. Creo que la alternativa es digamos, en un planteo o un programa transitorio, al menos desalentarlas, porque la derivación de problemáticas que tiene que ver con estos modelos urbanísticos son varios. Hemos hablado acá de la situación de los trabajadores en este tipo de emprendimientos, ¿no? Sobreexplotados, con muy pocos derechos laborales, en el caso que algún derecho les sea reconocido, prohibición completa de la organización sindical. Y después tenemos también todos los temas ambientales, que tiene que ver con todos los impactos que se han generado. La respuesta respecto a los trabajadores tiene que ver con la organización de los trabajadores y su lucha por sus propias reivindicaciones. En el tema ambiental, acá tenemos a escasos 35 kilómetros el tema de Lagos de Mar, que ha sido frenado ese emprendimiento gracias a la organización del pueblo de Mar Chiquita a través de sus asambleas. Y también, digamos, todo lo que acontece en términos de esto que señalaba muy bien Juan, que es qué pasa con las nuevas generaciones. Y bueno, ahí yo creo que también el tema es muy delicado. Y bueno, creo que en ese sentido sí hay que ver si en algún momento se puede romper esas burbujas como para que haya una mayor experimentación del mundo en términos de Freire, ¿no? Que pueda generar una conciencia que no se sujete a ese individualismo y narcisismo. Pero no creo que pueda ser un diálogo de convivencia, ¿no? Más allá de, seguramente esto puede ser un poco controversial decirlo, pero yo soy alguien que cree que en primera instancia el disenso es lo que nos permite, en todo caso, avanzar en términos de derechos y en términos de poder tener una sociedad más justa, no justamente el consenso. Yo coincido, Facu. Coincido plenamente y por eso festejo cuando encuentro por ahí estudios sobre urbanizaciones privadas que anteponen la cuestión de la lucha de clases. Porque uno, bueno, por un lado todo lo que acabas de manifestar vos y por otro lado uno cuando a veces lee estudios sobre urbanizaciones privadas encuentra esto que también lo manifestaste vos de, no sé, la vuelta al campo, hacia la naturaleza y cosas muy livianas que de alguna manera también potencian la falsa división entre campo y ciudad, cuando uno lo que empieza a ver es que es la lógica del capital.
Y la lógica del capital supera esa cuestión que podemos hablar de una geografía urbana o de una geografía rural, y encontramos, no sé, nosotros con Luis en su momento mapeamos todos los edificios que se habían construido de alta gama en la ciudad, y uno encuentra que tiene por ahí las mismas lógicas que los pools de siembra, acá llamado fideicomiso urbano de otra manera, o te encontrás que a lo mismo que en los barrios privados hay mucha plata del narco metida adentro. Hoy ya directamente vos te encontrás los edificios con carteles que dicen apto blanqueo. Entonces, estas cuestiones no pueden ser explicadas desde una luz, desde un lugar muy liviano, y claramente, bueno, en ese sentido, la lucha de clase y la teoría de la ley del valor deben estar ahí puestas. Si no, se convierten en obstáculos epistemológicos todos esos análisis. Totalmente de acuerdo, Cris. Sí, tal cual. Sí, yo quisiera agregar algo más, no sé si ya nos estamos haciendo bastante, pero en todo esto, la polarización que hablaron Facu, que habló Cris también, hace también un déficit en el acceso a la tenencia de la tierra por parte de otro tipo de población que no es de esa clase social burguesa. ¿Sí? Y me parece también interesante esto que decía Cristian, que es el propio capital a partir de tener esa tenencia de la tierra como necesidad de reproducirse a través de la renta diferencial. O sea, cómo tiene capacidad del capital para reproducirse. Bueno, cercenando el acceso a la tenencia de la tierra es una de las posibilidades, ¿sí? Acaparando la renta diferencial que supone apropiarse de la infraestructura del Estado, apropiarse de las autovías, apropiarse de todo un espacio que, ¿sí? Ya lo hablamos, lo adquirió de una manera, por lo menos, no lícita. Y digo esto porque por lo menos a mí, nos toca en las fibras íntimas, porque hay que hacernos cargo de que muchos tenemos ese sueño de la propiedad privada o de la casa propia. Entonces, bueno, todas estas cosas también nos allanan el camino y la discusión, ¿no? Que, bueno, cuáles son los estructurantes, cuáles son las coyunturas para entender por qué, ¿sí? Existe tanta amplitud o tanta diferencia entre algunos y otros, ¿no? Claro. Está muy bueno eso, Juan. Mirá, yo ahí tengo también un planteo que no lo traje acá, pero ahora así brevemente, para no alargarlo y no aburrirlos, che. Que yo dije en dos pasajes, hablé de elementos fascistoides, ¿no? No es una exageración la que hago ahí. Porque si uno ve, por eso yo decía al principio que cuando voy a hablar de encapsulamiento inmobiliario, lo iba a hacer en términos de lo top, digamos, porque entendía que fija la vara. Pero parece una reivindicación del espacio vital en este tipo de modelos urbanísticos. Y tenemos que estar atentos nosotros, nosotras, nosotres, les geógrafes, a este tipo de conceptos que lo hemos leído y que sabemos también en qué contextos históricos se escribió sobre espacio vital, ¿no? Y es decir, esta reivindicación que vos decís, Juan, que se autoasume determinada clase social, de que su espacio vital es mucho más extenso que alguien que vive en una villa miseria. Si yo necesito para vivir determinadas condiciones ambientales, ecosistémicas, arquitectónicas, de espacios también dentro de mi hogar, de diferentes funciones dentro de mi hogar, y ese contraste tan grande con vivir completamente hacinados en un lugar sin agua, sin cloacas, sin ningún tipo de servicios. Es decir, el mundo en este momento no hay posibilidad de rebatir el hecho de que está en una situación de una desigualdad histórica
digamos, estamos en una situación de la mayor desigualdad que ha atravesado la humanidad en este momento, si uno compara, digamos, lo que acontece incluso a pocos metros de un lugar de otro, ¿no? Basta ver en Capital, la Villa 31, respecto a todo lo que acontece con esos edificios corporativos y de lujo, en Retiro, por ejemplo, o en Puerto Madero. Pero incluso yo en el último trabajo que compartí la mesa con Celia Guevara de la Serna, que es una urbanista que recomiendo mucho su lectura, sobre todo porque ella habla de la interacción, ¿no? O sea, cómo se rompe esa interacción. Entonces ya está cerrado el diálogo porque la idea del muro, ella utiliza el muro como dato político, es muy bueno el trabajo de Celia. Y en la última jornada que compartí con ella, estuvimos, bueno, hablando mucho sobre ese tema, ¿no? Sobre la idea del muro. Pero bueno, ella como en su planteo marca una cuestión, me parece a mí muy, muy importante, ¿no? Que es cómo estas comunidades se empiezan a recluir, ¿no? Y entonces la conducta belicosa en primera instancia está dada desde estos sectores, ¿no? Y los discursos que aparecen dentro de la escena política empiezan a ser muy terribles, ¿no? Es decir, hablar de que a un delincuente hay que hacerle un queso gruyère, como ha hecho alguien que va a ser diputado, es un hecho trágico y que nos tiene que indignar, ¿no? Y la indignación es un sentimiento que nos lleva a la acción, ¿no? La indignación no nos lleva a la pasividad. Y bueno, creo que también estas charlas y esta posibilidad de difundirlas también contribuye a poder llegar y decir, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Gracias. ¿Hay alguna de estas dimensiones o principios o mandatos que decía Facu que por la que veas que vas a encarar en los próximos trabajos o que ya estés trabajando quizás? Sí, yo lo que quería, digamos, mi trabajo, como va, digamos, en la línea de estudiar las formas combinadas de capital inmobiliario y capital turístico, la verdad que me gusta mucho este tema. Me gusta mucho este tema por lo que señalan ustedes. Y también por cada vez que doy una charla respecto a este tema, me voy con muchísimas ideas, ¿no? Porque es mucho el aporte, sobre todo cuando uno propone que miremos esto con preocupación, ¿no? Que no es un dato de momento ni, digamos, una tendencia inmobiliaria solamente, es realmente una cuestión ideológica muy fuerte que se está consolidando. Y la idea, sí, mi idea, pero bueno, es una cuestión más un proyecto a mediano plazo, tratar de hacer un aporte humilde, de condensar todos estos principios en un libro. De acá a un tiempo. Varios de ustedes saben que en mi rol de delegado, de activista, de defensor de los derechos de nuestros compañeros y compañeras en CONICET, se me ha ido muchísimo el tiempo, ¿no? Y queda lo justo y lo necesario ante un sistema tan competitivo, tan elitista y por momentos bastante alienante como es el CONICET. Pero bueno, la idea en algún punto de mi vida me gustaría poder hacerlo en un libro con lo que he recolectado, más lo que pueda seguir recolectando, más con experiencias etnográficas. Yo utilizo diferentes estrategias para poder meterme en un barrio privado. Por ejemplo, hacerme pasar por comprador. Eso sí me luqueo, ¿no? Obviamente. Pero es la mejor forma, ¿no? De obtener información, ¿no? En el sentido de hacerse pasar porque se baja la defensa. Si vos decís, bueno, mirá, te vengo a hacer una entrevista, soy investigador de CONICET, ¿cómo es tu nombre? Facundo Martín Hernández, y ves los trabajos, dice Marx, no va a ser posible esa entrevista. Entonces, bueno, uno tiene que... ¿Y eso cómo lo manejás frente a la rigurosidad o a la burocracia de la academia? Porque
nosotros con nuestro grupo de investigación, Sí. a mí me ha tocado ir con Ana Núñez, con grabadores escondidos a inmobiliaria, haciéndonos pasar por compradores también y que nos empiecen a contar, digamos, todo el maneje que hay detrás de muchos usucapiones que se dan, pero por parte de gente que después te va a hacer complejos de cabañas y demás, o la guita del narco, bueno, un montón de cuestiones de todos los manejes que nos hemos enterado, haciéndonos pasar justamente por inversores, pero que después, a la hora de eso, esas entrevistas frente a la burocracia de la academia que dice que te habla del consentimiento informado y demás, no las podés presentar. ¿Has tenido problema con eso? Mirá, yo lo que puse como parte de mis métodos, no sé si alguien los lee. Ahora estoy preocupado, porque si alguien los lee significa que me van a venir a buscar. Pero yo pongo siempre que utilizo un correo electrónico que es de fantasía. No hablo de que voy y me meto dentro de un barrio privado diciendo que soy Juan de los Palotes. Es más, esto si sale en YouTube ya estamos avivando un montón. Buscado, ¿viste? Prohibido la entrada. Viene a buscar información. Nos estamos matando. Te pone una peluca y fue después, Facu. Sí, no hay problema. Pero sí pongo que uso los correos electrónicos. Siempre cuento que tengo un correo electrónico, no voy a dar el nombre puntualmente, pero que uso un apellido de la oligarquía, digamos, y me responden todo. Eso sí. Si pido información, es como que cae un montón de información. También lo uso para el tema de los balnearios, para pedir precios o para pedir determinada información adicional que me puede servir. Lo que pasa es que si nosotros estudiamos estos procesos, ¿no? Donde hay este tipo de situaciones, es imposible hacerlo en el carácter de decir, bueno, soy investigador del CONICET. No llegas nunca. No llegas nunca y la información no la obtenés. Uno cumple un rol, si se quiere, casi periodístico, pero es un intento de aproximación a un corte etnográfico que uno hace, tratar de evidenciar lo más que pueda en los barrios privados. Si uno tuviese plata, qué sé yo, no sé, pedirle al CONICET financiamiento para que nos dejen alquilar una casa 10 días en un barrio privado. Pero bueno, tampoco va a funcionar eso. Después nos entrevista Feynman por eso. Así que bueno. No sé, chicos, ahí yo creo que uno tiene que tratar de ser creativo con los métodos. Yo abogo por una geografía creativa, de siempre estar tratando de crear conceptos, métodos, y también, bueno, si hay que hacer cosas un poco descabelladas, y bueno, son válidas, creo que son válidas. No sé si hay algún comentario más que quieran hacer las y los participantes. Bueno, la verdad que te queremos dar las gracias como Asamblea de Graduados de Geografía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facu Hernández, porque nos hayas dado esta charla, así que, y por habernos brindado tu tiempo también. No, para mí es un gustazo, chicos y chicas, o sea, realmente colaborar con la Asamblea y ponerme siempre a disposición de ustedes. Como dije al principio, el agradecido soy yo también del laburo enorme que están llevando a cabo ahí, que bueno, que ayer tuvieron una noticia muy, muy jodida, mi máximo repudio a las formas antidemocráticas a las que nos tiene ya acostumbrado la dirección de la universidad. Así que bueno, estamos juntos en la lucha. Gracias. Bueno, un abrazo grande a todos. Abrazo. Gracias. Gracias a ustedes, chicos.